el tema de hoy es como una pregunta. ¿Escogidos para qué? Ese es el tema de hoy. ¿Escogidos para qué? Bien, ¿verdad? En alguna ocasión hemos llenado por ahí algún documento que se llama solicitud. ¿Cuántos han hecho una solicitud? No sé, una solicitud como para un trabajo, una solicitud quizás para algún crédito, una solicitud para, no sé, pero cuando nosotros elaboramos una solicitud, lo hacemos con una intención. Queremos ser elegidos, ¿cierto? ¿Está de acuerdo? Queremos ser elegidos, ¿sí? Presentamos nuestra solicitud y todo lo que hay en nuestro corazón es que esa solicitud sea aceptada. Amén. Porque queremos ser elegidos, ya sea para llevar a cabo un trabajo, para pertenecer a una empresa, ¿sí? Yo no sé, me atrevo a decir, ustedes saben que yo soy futbolero. Me atrevo a decir, en algunas ocasiones no sé si alguien hizo alguna solicitud para pertenecer a un club. Yo lo hice una vez. ¿Y saben qué me dijeron? Me dijeron así: te recomendamos que te dediques a otra cosa. Aleluya. No fui aprobado cuando metí esa solicitud. Bien, pero sí he hecho otras solicitudes donde sí he sido aprobado, donde me han dado el privilegio de ser participante, ¿verdad?, de esa empresa. Amén. Yo no sé si usted se ha puesto contento cuando le dijeron: bienvenido, eres aprobado. Bienvenido a esta empresa. Tu crédito fue aceptado. ¿Se puso contento, hermano, cuando fue aceptado, cuando fue elegido? Ese es el tema de hoy. ¿Elegidos para qué? Le voy a parafrasear un poco y después vamos a leer el capítulo completito. Creo que es importante que lo leamos todo, ¿sí? Para que nos demos cuenta, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de ese hombre que juntamente con sus 3 amigos fueron, si bien es cierto, fueron elegidos después de haber sido tomados presos, ¿verdad? Después de haber sido sitiado el pueblo de Israel en la tierra de Judá, cuando fueron sitiados y el rey Nabucodonosor envió, ¿verdad?, para que tomaran de los príncipes a los mejores, porque él quería, ¿sí?, quería que los mejores, ¿sí?, fueran preparados, ¿sí?, para llevar a cabo una misión. ¿Cuál era la misión? Bueno, el rey Nabucodonosor quería ser aconsejado, ¿sí? Quería ser aconsejado por personas sabias, ¿sí? Personas que tuvieran conocimiento y que tuvieran la gracia de parte de Dios. Entonces se le dio una tarea al jefe de los eunucos. Aspenaz se llamaba ese hombre. Se le dio una encomienda.
Cuando Daniel se da cuenta que es uno de los elegidos, él y 3 de sus amigos, cuando se dieron cuenta que fueron elegidos, ¿sí?, para ser tratados distinto a otros. ¿Por qué distinto? Bueno, porque el rey Nabucodonosor ordenó que se le diera de la misma porción del alimento que él comía y también de la misma bebida que él bebía, con la intención de que estuvieran por 3 años preparándose, ¿sí? 3 años, para que en su momento el rey Nabucodonosor los llamara, ¿sí?, y fueran llevados delante de él. Cuando Daniel se da cuenta que él fue uno de los elegidos, él habla con Aspenaz. Este nombre no me lo pude grabar, por eso es que lo estoy leyendo. Aspenaz. Daniel habla con él y le menciona que si pudiera hacer esto. Yo no quiero comer de la comida, de la porción que fue sí, establecida por medio del rey Nabucodonosor. Yo no quiero beber tampoco del vino del rey. Aspenaz, ¿qué te parece si me haces un favor? ¿Qué te parece? Daniel había considerado no contaminarse. Daniel había dispuesto en su corazón, si se dan cuenta, hermanos, Daniel fue punta de lanza con estos 3 amigos que estaban ahí con él. Daniel fue punta de lanza. Si se dan cuenta, se menciona más a Daniel, ¿verdad?, que a sus 3 amigos. Okay. Daniel le propone a Aspenaz que no se le diera de comer lo que el rey había ordenado que ellos comieran, juntamente con los demás que habían sido elegidos. Aspenaz, por supuesto, temeroso, le contesta que eso sería imposible porque habría una diferencia entre ellos, ¿sí?, y los demás, porque él creía que la comida que comerían los demás sería muchísimo mejor que lo que Daniel pretendía comer. Entonces, al momento de que fueran presentados todos, los rostros serían distintos, ¿sí? Es lo que Aspenaz creía. Entonces Daniel le hace esta propuesta: ¿por qué no nos haces una prueba por 10 días? Y después de estos 10 días, tú decides si lo haces o no lo haces. Legumbres era lo que Daniel pretendía comer y agua. Eso era lo que Daniel pretendía comer: legumbres y beber agua. ¿Qué sucedió? Sucede que Aspenaz accede por 10 días, les da sus legumbres, les da su agua. Y cuando mira, después de 10 días, cuando mira los rostros, pero se me había pasado algo que es de suma importancia, hermanos. Daniel había encontrado gracia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Daniel había encontrado gracia. Por lo tanto,
Daniel fue puesto en gracia delante de Aspenaz. Accedió. 10 días fueron llevados delante de Aspenaz estos hombres. Y los rostros de ellos eran muchísimo mejor, mucho mejor de los demás que habían comido de las porciones que el rey había establecido, había determinado que comieran. Aspenaz, imagínense, hermanos, imaginémonos un poco. Aspenaz se quedó sorprendido. Se quedó sorprendido. ¿Ustedes creen que estaba sorprendido? Seguro que sí. Seguro que sí. Oigan, un plato de legumbres, de verduras que no son menospreciados, ¿verdad? Comparado con todo lo que el rey había dicho, denle de comer lo mismo que como yo. Pero volvemos a repetir, hermanos, la gracia de Dios estaba con Daniel y sus amigos. Esa es la diferencia, hermanos. La gracia de Dios sobre su vida, hermana Laura. Amén. Esa es la diferencia, hermano. La gracia de Dios sobre tu vida. Eso hace diferente a un hombre, a una mujer. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia que hay entre un siervo de Dios y alguien que no le conoce. Amén. Este varón se dispuso en su corazón. La Biblia menciona que Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? La Biblia menciona que nuestro corazón es escudriñado de parte de nuestro Dios. Y eso seguramente agradó a Dios. Ahora, seguro que Dios no estaba sorprendido porque Dios sabía todas las cosas, lo que iba a pasar. Simplemente imaginemos una sonrisa de nuestro Dios. Daniel dispuso en su corazón. Eso es lo que Dios quiere, disponibilidad de nuestro corazón. Amén. Eso es lo que necesita un siervo de Dios, un hijo de Dios. Disponerse. Disponerse, hermano. ¿Cuántos dispuestos hay aquí? ¿Cuántos dispuestos hay aquí, hermanos, de seguir adelante? Ayer les comentaba yo a los hermanos de la Casa de Paz. Les hablé un poco acerca de la misericordia de nuestro Dios. Y le dije y les mencionaba estas palabras. Gócese, regocíjese y seamos agradecidos porque Dios nos ha mirado con misericordia. Les hablaba yo un poco acerca de las personas que han escuchado la palabra de Dios, mas su corazón está duro y no han escuchado la palabra de Dios. No han doblegado su vida a los pies de Cristo. Y yo les mencionaba, seamos agradecidos. Y también les digo a ustedes, seamos agradecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque la venda ha sido quitada. Y a lo mejor muchas veces, hermanos, ustedes me escuchan decir esto: la venda ha sido quitada de nuestros ojos. Pero ¿sabe qué significa eso, hermano? Significa la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Disponibilidad. ¿Escogidos para qué? Este hombre
Daniel y sus amigos no eran cualquier hombre. Eran personas, la Biblia los menciona como príncipes. Eran príncipes. ¿Sí? Eran príncipes que fueron tomados, fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos y fueron elegidos ¿para qué? Fueron elegidos para ser tratados diferente. Fueron elegidos para ser preparados, porque en su momento se requería de ellos. El rey Nabucodonosor los iba a llamar. ¿Para qué? Para recibir consejo de ellos, hermanos. Por eso es que había que prepararlos muy bien, había que darles una muy buena comida. Tenían que ser instruidos con los mejores maestros. De por sí, el rey Nabucodonosor pidió a los que fueran inteligentes. ¿Sí? A los que fueran sabios. Daniel y sus amigos fueron elegidos con un propósito de parte del rey. Amén. Vamos a leerlo, lo vamos a poner aquí, todo el capítulo. No creo que nos pasemos del tiempo, porque solo vamos a leer esta porción y vamos a leer un poco en el libro de los Efesios. Amén. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, hermano, por favor. Daniel, ahí lo vamos leyendo, hermano, y le vamos dando para abajo, ¿ok? Ok. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagamos la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de esta porción? Un hombre que tenía el poder, Nabucodonosor, ¿sí? Sitió a estos hombres, los tomó. Pero por supuesto que Nabucodonosor era muy inteligente. Era muy inteligente. Porque escogió de lo mejor. De lo mejor, ¿sí? Y los mandó preparar por 3 años. Y lo mejor de todo esto es que la gracia de Dios estaba en estos 4 varones. Si nosotros leemos el libro de Daniel, hermanos, si lo leemos, nos vamos a dar cuenta de qué tremendos varones de Dios se deleitaban en la oración, se deleitaban en la obediencia. Constantemente estaban buscando obedecer a Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de que querían matarlos, no les importó. Ellos no se doblegaron, ¿sí? Porque ellos tenían claro, ¿sí? Ellos tenían claro, ¿sí? Lo que ellos habían dispuesto en una ocasión, su corazón que su corazón no fuera contaminado. Amén. Yo creo que ya hemos leído el libro de Daniel todos. ¿Cuántas veces se le ha dado la vuelta a la palabra de Dios? ¿Va? Ya lo hemos leído. Ok. Daniel, escogido ¿para qué?
Bien, para honrar a Dios. Amén. Para obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo que les mencioné casi en un principio? Daniel, punta de lanza. Punta de lanza en estos tres varones. ¿Sí? Esto más adelantito lo vamos a mencionar un poco. ¿Sí? De una vez. Ok, primero haré la pregunta. ¿Para qué fuiste elegido? ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para qué fuiste separado? ¿Para qué? No sé, hermano, si tú has pensado en esto. No sé si tú has pensado, ¿para qué fui elegido? ¿Para qué fui escogido? Miren, yo les voy a leer una porción ahorita en el libro de los Efesios y ustedes se van a dar cuenta cómo es Dios de bueno y cómo Dios nos eligió, nos escogió desde antes de que nosotros naciéramos. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Siempre vamos a decir, porque es real, Dios es un Dios de propósitos. Y Él sabe por qué lo eligió a usted, hermano. Él sabe por qué me eligió a mí. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha determinado usted en su corazón? ¿Qué ha determinado usted en su corazón? ¿No contaminarse? ¿O de repente lo contrario? Yo sé que Dios es bueno, y a pesar de nuestras muchas debilidades que tenemos, Dios siempre nos da una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, 3,000, oportunidad 5,000, no sé, pero Dios nos eligió con un propósito. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a dejar avergonzado nunca en ningún lugar. Si usted dispone en su corazón servirle a Él. Amén. Si usted ha decidido en su corazón no contaminarse, entonces seguro que la gracia de Dios está con usted, hermano. Seguro, aunque parezca que a veces que no se puede caminar más. ¿Cuántos aquí han sentido las ganas de casi, ya no quiero saber nada más de esto? Ojo, estoy hablando de ministerio, no estoy hablando de darle la espalda a Dios, porque eso sí ahí sería la muerte. ¿Sí me explico? Tal vez en algún ministerio, tal vez hay poco ánimo, tal vez de repente muy débiles, pero la convicción en quién hemos creído, hermano, con esa no podemos vacilar, porque eso es lo que nos mantiene vivos, la convicción en quién hemos creído. Olvídese de la debilidad, olvídese del poco aliento que de repente tenemos para trabajar en el ministerio. Aquí lo importante es la convicción en quién hemos creído. Amén. ¿Quién nos ha elegido? ¿Quién nos ha llamado?
Eso es lo importante, hermanos. Amén. Eso es lo importante. Y no debe haber duda en lo más mínimo. Amén. Ok. Vamos a ver. Cuando nosotros hemos sido elegidos, cuando hemos sido apartados, cuando hemos sido separados, seguro que hemos logrado entender cuando Dios nos ha apartado, cuando Dios nos ha llamado. Ahora, mi pregunta es esta: después de haber sido elegidos, después de haber sido escogidos, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuál es nuestro alimento? Daniel se preparaba con unas suculentas legumbres. ¿Sí? ¿Cómo nos preparamos nosotros, hermanos? ¿Cómo? Hace 3 semanas, hermano, te mencioné que había tenido una semana difícil, que me había costado mantenerme en comunión con nuestro Dios. ¿Te acuerdas, hermano? Sí. Le digo una cosa, hermano, yo estoy delante de Dios y yo no estoy aquí para apantallar a nadie. Dios guarde que eso esté en mi corazón. Esta semana fue una semana peor que hace 3 semanas. ¿Sí? Pero Dios es bueno. Dios ha sido bueno conmigo, hermanos. Y por eso es que estoy aquí. ¿Qué clase de predicador es este? ¿Qué está hablando? Estoy hablando, hermanos. Estoy hablando de que aunque entendamos, aunque comprendamos, que nos tengamos perfectamente claro para qué hemos sido llamados, por qué hemos sido escogidos, para qué hemos sido separados, aún pudiendo entenderlo, hay debilidades, hay flaquezas. Y que el hermano Oscar les está hablando que tengan flaquezas. No, simplemente estoy siendo sincero con ustedes. ¿Sí? Estoy siendo sincero con mi Dios. Estuve a punto de no pasar. Y que entonces el hermano no se fija quién pone a predicar. No. No creo que sea eso. No creo que el hermano no se fije en quién pone a predicar. Pero ¿sabe qué, hermano? Por eso es que yo digo siempre: Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando yo llegué y me puse a orar, le dije a mi esposa: vámonos porque necesito orar. Le pedí perdón a Dios. Le dije: Señor, no pretendo, Señor, dar una cara que no tengo. Perdóname y haz lo que tengas que hacer. Y aquí estamos, hermano. Gracias a Dios, porque Dios es bueno conmigo, hermano. ¿Sí? Entonces, continuemos con la prédica. Entonces, estamos bien sabidos para qué
hemos sido llamados y para qué hemos sido escogidos. Mire, hermano, le voy a leer en el libro de Efesios cómo Dios nos ama, cómo Dios siempre nos ha amado aún antes de que nosotros hubiésemos nacido. Vamos a ver, hermano. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está hablando de Cristo, amén, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Bueno, la tarea se deja nada más los domingos por la mañana, ¿verdad? Pero hoy, miércoles por la noche, les voy a dejar de tarea que lean esta porción, que mediten en ella, que mediten de tal forma que el Espíritu Santo obre en su vida, hermano, y que nos demos cuenta, cuánto nos ama nuestro Dios, cuánto nos ama y cómo a través de nuestro Señor Jesucristo nos mostró ese amor tan grande. Amén. Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Mire, hermano, ¿me puedes poner Efesios 1:4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él.
nos escogió, nos eligió. Amén. Nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todas las cosas, ya nos había elegido para que fuésemos santos, ¿sí? Para que camináramos en pos. ¿Se acuerdan? Que en una ocasión les platiqué yo este tema, que camináramos en pos de nuestro Dios. Amén. Para eso hemos sido escogidos. ¿Escogidos para qué? Para ser santos, para apartarnos. Ya somos santos. Y oye, el hermano de lo que se cree. Somos santos porque nos santificó por medio de Cristo. Amén. Por eso es que la palabra dice: el que es santo, santifíquese más. Es decir, el que ha creído en Cristo, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, es santo, pero ahora se hace necesario que se santifique más y más. Amén. Se santifique más. Aleluya. Hermano, gócese de verdad. Gócese porque desde antes de que usted, antes de que yo hubiésemos nacido, ya estábamos en la mira de nuestro Dios. Aleluya. Predestinados. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ya para qué me esfuerzo y de todas maneras Dios ya me predestinó a mí para ser salvo. Sí, predestinados en Cristo para salvación. No predestinados de que tú puedes hacer lo que tú quieras, que al final de cuentas ya fuiste elegido. No. ¿Sí? Pongamos atención. ¿Sí? Cuando se habla de que las personas están destinadas, es una forma equivocada, porque están destinadas. No. En la vida secular el camino lo vamos abriendo, ¿sí? Yo no sé, a lo mejor en una ocasión yo les mencioné algo acerca de ¿por qué yo soy pintor? Bueno, pues porque había un grupo de personas ahí en la colonia donde yo vivía que ellos eran pintores. Entonces, vente, ¿quieres ganarte unos centavitos? Yo elegí ser pintor. Pero la predestinación es predestinados para salvación en Cristo Jesús, ¿sí? Aquí Cristo está puesto como depósito, ¿sí? Cristo está puesto como depósito, ¿ok? ¿Sí? Nosotros decidimos con nuestro libre albedrío si tomamos ese depósito y hacemos valer la sangre de Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Sí? Entonces sí fuimos predestinados, pero al final de cuentas tú decides. Hay quienes dicen: no, tú ya fuiste escogido por Dios y no hay vuelta atrás. Hay algunos grupos que dicen, ¿sí?, que Dios escoge a unos y a otros no. No sé si ustedes lo han escuchado, pero hay grupos que dicen que Dios hace acepción de personas, porque a unos los elige y a otros no. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío que nuestro Dios nos ha dado? ¿Sí? Entonces, Dios no se complace. Dios no es un tirano para hacer nacer a una persona y no elegirla para salvación. Es decir, tú no, tú sí. ¿Me explico? ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. No sé, creo que ya se los había mencionado esto yo en otra ocasión, pero sí tengamos mucho cuidado. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que leamos el siguiente, hermanos, el 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado, ¿ok?, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad,
predestinados en Cristo Jesús. Predestinados en Cristo Jesús. Sin excepción de personas, ¿sí? Jesús murió por todos. Por todos. ¿Sí? Aquí lo único que hay que accionar a favor es el libre albedrío. Amén. Entonces, hermanos, en nuestro corazón, ¿qué hemos dispuesto? Ya leímos un pasaje, ya leímos el libro de Daniel, de una persona que se dispuso sabiamente no contaminarse. Ahora ya leímos todo lo que, las promesas que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos ahora delante de Dios? ¿Sí? La sangre de Cristo, ¿qué acción hace en el hermano Javier, en el pastor, en Nazael, en Luis? Bueno, la suficiente para darnos vida eterna. La suficiente para darnos la vida eterna. Entonces, usted, hermano, ayudado por nuestro Dios, por supuesto, en usted y en mí, está en seguir esforzándonos, en saber que hemos sido elegidos por parte de nuestro Dios con un propósito. Amén. Con un propósito. Con un propósito hemos sido separados, hemos sido elegidos. Amén. Entonces, hermanos, manos a la obra. Manos a la obra. No se me desanimen, hermanos, no. Mire, no platiquen con la tentación. No platiquemos con la tentación, porque nos va a convencer. Eso es lo que le pasa al hermano Oscar. Tal vez sí. Ahora sí que se los digo por experiencia. No platiquemos con la tentación, hermano. ¿Sí? Hemos sido llamados para ser santos y santos. ¿Sí? Y santificarnos más. Amén. Hermanos, ojalá que en nuestro corazón haya esa disponibilidad. Suficiente, hermano. Suficiente con la disponibilidad, porque Dios conoce nuestro corazón. Y entonces de ahí para adelante. Amén. De ahí para adelante. Esforcémonos. Todavía un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Amén. Algunos lo tienen por tardado. Él está esperando de que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más y sigamos adelante. Nos vemos el domingo por la mañana. ¿Sí? Los seguimos invitando a la escuela. Yo creo que todos venimos a la escuela, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Nuestra hermana Laura dice, no. Bueno, hermana, pero ahí está la invitación, cuando pueda, ¿verdad? Estrella. Va a decir, ay, hermano, ya me va a empezar a tirar pedradas. Es una invitación, hermana. Se va a gozar y vamos a crecer. Amén. Y nos va a ver pelear al hermano Javier y a mí. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Amén.